Manicuras perfectas, pinzas para uñas. ¡Comenzamos! Hola inventores, creativos y emprendedores, muy buenas Mary, la inventora de pinzas para curvadora de uñas, I've Curved Nails, y hoy vamos a tener una pequeña entrevista con ella. Vamos a empezar a preguntarte, por ejemplo, ¿cómo se te ocurrió esta idea, Mary? Bueno, pues la idea se me ocurrió porque yo llevo 15 años trabajando en el mundo de las manicuras y a raíz de unos dolores articulares que yo tuve, no podía hacer servir las pinzas que ya existen en el mercado porque son muy duras y no podía hacer el gesto de cerrar la pinza. Entonces estuve buscando a ver si había alguna más que fuera más fácil para utilizar, que no tuviera que hacer tanta fuerza a la hora de ponerla en la uña, pero no encontré nada. Entonces yo me inventé la mía propia para poder seguir trabajando porque creo que con las pinzas al curvar la uña el resultado es mucho más bueno a la hora de hacer la manicura. Y me inventé la mía con la que no tengo que hacer fuerza a la hora de colocarla y bueno, y a raíz de ahí me la inventé para mí y vi que es muy buena idea y pues decidí patentarla, fabricarla y ahora distribuirla. Y respecto a otros tipos de uñas, curvadores de uñas o otros tipos de pinzas, ¿qué problema resuelve? ¿Qué cosas tienen que no tengan otros? Bueno, pues mira, esta es la pinza en sí, es pequeñita, que cabe, la mano no es muy grande y lo que tiene de diferente esta es la rueda, que es regulable. Primero, que no tienes que hacer esfuerzo a la hora de ponerla, que las otras tienes que hacer mucho esfuerzo y a mí ahora sí que podría porque ya no tengo esos dolores, pero en aquel momento pues no podía usarla. Y esta, al tener la rueda, pues primero no tienes que hacer esfuerzo y luego puedes regularla a la medida que tú quieras. La otra, al ser una pinza, la que ejerce la fuerza es la pinza, no tú. Entonces con esta pinza puedes regularla a la medida que quieras en cada uña. Luego también tiene unas bandas antideslizantes que sujetan muy bien en la uña en todo tipo de material. Tanto acrílico como gel, no se cae, se aguanta perfectamente y no hace daño a la hora de colocarla, porque las otras, depende cómo las colocas, al hacer mucha fuerza hay clientas que les molesta. Entonces con si a la clienta le molesta, pues aflojas un poquito y ya está, ya no molesta ni tampoco dañas la uña natural. Luego, las otras pinzas que ya existen, hay algunas que son muy grandes, que es muy difícil ponerlas dentro de la lámpara para secar. Entonces tienes que levantar la lámpara, ponerla encima, es un poquito más lío. Pero esta, con el tamaño que tiene, la puedes poner perfectamente dentro de la lámpara para acabar de secar las uñas, con lo que te permite seguir trabajando la otra mano mientras la otra se seca dentro de la lámpara. Luego hay 3 colores, diferentes colores, el rosa, blanco, negro, para diferentes gustos. Bueno, Mari, ¿y qué pensabas antes de conocernos que era inventar? ¿Qué pasos pensabas que tenías que hacer o antes de conocernos qué pensabas que había que hacer? Pues la verdad es que no tenía ni idea de lo que era inventar y me puse a buscar por internet y os encontré y la verdad es que me gustó mucho toda la información que me disteis paso a paso, desde el primer día, desde que tienes la idea hasta que llegas a fabricar. Pero la verdad es que antes de hacerlo no tenía ni idea, la verdad. Pero bueno, vosotros me dijisteis todos los pasos, diferentes caminos a seguir y bueno, y pasito a pasito, pues aquí estamos. Y nada, ¿qué piensas de otros inventores que te estén escuchando, qué piensas de haberte lanzado a inventar? ¿Qué mensaje les quieres transmitir al resto de inventores que te estén viendo? Bueno, pues yo estoy muy contenta de haberme lanzado a inventar la idea y luego una vez tienes el producto que tú te has imaginado en tu cabeza, pues la verdad es que es una cosa muy emocionante y de verlo dibujado en un papel a verlo ya en físico, la verdad es que es una sensación muy agradable y luego también pues el
el que vosotros nos ayudéis a seguir paso a paso todo, pues también ayuda mucho y da mucha tranquilidad también, porque claro, normalmente no sabemos qué pasos hay que hacer para llegar a tener el producto así, ¿no? Físico. Y bueno, yo les aconsejaría que lo hicieran porque es una sensación muy agradable. Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía teléfono o vía WhatsApp, vía llamada o vía WhatsApp al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llamen por teléfono. Fenomenal. Y si hubiera un empresario de este sector que te esté escuchando, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le transmitirías de cara a invertir en tu proyecto o comercializarlo dentro de su gama de productos? ¿Qué mensaje le transmitirías a un empresario? Bueno, yo las ventajas que tiene la pinza esta, conforme a las que ya existen en el mercado, es la única que se puede regular con la rueda. No hay ninguna otra que se pueda regular, todos son pinzas, entonces la fuerza la hace la pinza. Y las bandas resistentes que tienes con cualquier producto se adapta súper bien. Luego los colores también, que pues la gente puede coger el color que más les guste. Incluso pues luego estoy pensando en hacer más colores. Ahora hay 3, pero con el tiempo pues me gustaría hacer más colores. A una persona que le gusten las manicuras, ¿qué le dirías? A una persona, la típica persona que le encanta el tema de la manicura, tener una manicura perfecta. Bueno, yo recomiendo usar la pinza para pinchar las uñas porque es un cambio, hay mucho cambio de hacer una manicura con pinching, ¿no? Que le decimos con pinching o sin hacerlo. Porque el cambio es mucho y es como que en los pequeños detalles está la diferencia, ¿no? Entonces, si tú trabajas unas uñas con pinching o sin, se nota mucho y, por ejemplo, en el caso de profesional, pues la clienta te lo va a notar mucho el cambio de hacer este pequeño gesto a no hacerlo. La manicura cambia totalmente. Bueno, Mari, y de cara a un inversor o a empresarios que quieran invertir en este proyecto, ¿qué les dirías a esos inversores? Hombre, yo les diría que es un muy buen producto para crear manicuras perfectas, ya que es un mundo de las manicuras que es enorme. En todo el mundo, personas que se dedican al mundo de las manicuras utilizan este producto. Sí, es un sector, la verdad que es un sector con mucha demanda y con mucho volumen. Sí, hemos estado mirando, si queréis podemos compartir, pero el volumen que tiene de búsquedas este tipo de sectores, de manicuras perfectas, manicuras, pinzas para uñas, son productos que tienen muchas búsquedas en internet y con alta demanda. O sea, bueno, Mari, y un call to action, una llamada a la acción de personas que te estén viendo, sobre todo empresarios. Sí, nosotros ya lo tenemos todo patentado, fabricado el producto, está todo ya hecho y ahora pues estamos buscando distribuidores de productos del mundo. O sea que todo empresario que vea este vídeo tiene la oportunidad de ser distribuidor oficial en diferentes sectores o en diferentes regiones de este proyecto, ¿verdad? Sí. Bueno, y con respecto a la protección del proyecto, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues el proyecto está patentado, protegido durante 10 años a nivel nacional. Internacional también está protegido. Bueno, y que por tanto tienes monopolio, ¿verdad? Es decir, lo tienes protegido Sí. Y eso equivale a que una protección como la tuya equivale a un monopolio legal durante 10 años del proyecto. ¿Vale? Y para otras personas, otros inventores que te estén viendo, una inventora de éxito como tú, ¿qué las puedes aconsejar? ¿Cuál es la clave para ser inventora de éxito? Bueno, yo les diría que primero que tiraran para adelante con la idea y segundo, pues que durante todo el proceso mantuvieran la misma ilusión desde el primer día que se te ocurre el invento o la idea, ¿no? Porque es muy emocionante. Fenomenal. Bueno, y ahora simplemente una ventanita por si quieres agradecer a cualquier familiar, amigo o cualquier persona. Esto es tu momento para agradecérselo, si quieres dedicárselo. Bueno, pues a mi marido, que ha estado todo este tiempo escuchándome todo el día hablar con la ilusión, ¿no? que tengo de hacer todo esto y creo que estará ya
un poquito hasta el moño de las uñas, pero, pero no, me apoya totalmente. Pues nada, pues muchas gracias por esta entrevista y nada, te lo agradecemos un montón y te deseamos muchísimo éxito. Bueno, el que ya estás teniendo, pero que se prolongue durante muchísimo tiempo. Así que nada. Gracias a vosotros. Bueno, vale, Mari, chao.